Muchas comidas pequeñas o pocas comidas grandes. ¿Qué es mejor? Vamos a hacer un ejemplo en igualdad de condiciones, ya que si hablamos de más o menos hay que compararlo con algo. En este caso vamos a comparar, por ejemplo, si fuesen 2000 calorías. Estas 2000 calorías las vamos a dividir en muchas comidas o en pocas, para que de esta forma tengas una métrica mucho más clara, ya que normalmente cuando se hacen ciertos estudios, a veces incluso esta variable, que es la más importante, no se tiene en cuenta. Así que empecemos con el vídeo. Para empezar, realizar más o menos comidas depende muchísimo de la persona. Lo primero que me gustaría abordar es que muchas veces se ha pensado de que hacer más comidas va a ser mejor, por ejemplo, para nuestra salud o para nuestro metabolismo, pero esto realmente no es del todo cierto, ya que como siempre depende de cada persona, pero a grandes rasgos generales no es así. De hecho, muchas veces es más conveniente hacer menos comidas que más comidas. ¿Por qué? Primero, muchas veces se decía que se aumentaba el metabolismo. ¿Por qué? Porque tú cada vez que comes, para que te hagas una idea, tu cuerpo gasta energía para poder absorber esa energía, ya que el hecho de masticar, tragar y en definitiva todo lo que se trata de la digestión, tu cuerpo está gastando energía, ya que cualquier movimiento que tú hagas con tu cuerpo, ya sea con tu boca, con tus manos, con cualquier parte de tu cuerpo, estás gastando energía. Eso no es gratis. Entonces, cuando tú estás comiendo y cuanto más sólido sea el alimento, cuanto más entero, cuanto más en su estado puro esté, tu cuerpo tendrá que trabajar más. De hecho, es bastante positivo, porque de esta forma vas a quemar más calorías mientras comes, por ejemplo. Pero eso directamente no te va a hacer adelgazar por sí solo, sino que simplemente puedes gastar más energía cuando comes. Entonces, a la hora de comer alimentos reales, alimentos enteros versus alimentos procesados, lo que más va a gastar energía en igualdad de calorías va a ser la comida entera, porque tu cuerpo va a trabajar más en degradarla, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo que me refiero en un inicio, que me voy yendo por las ramas, es que tú cada vez que comes, como estás gastando energía, se tiene la creencia, y es fácil aceptarlo, de que cuanto más veces comas, pues más energía vas a gastar. Por tanto, vas a acelerar mucho más el metabolismo. Parece lógico, pero realmente no es así, ya que la cantidad de energía que vas a gastar a la hora de metabolizar los alimentos dependerá de su composición y de la cantidad como tal. Es decir, si tú coges, por ejemplo, 1000 calorías, para que te hagas una idea, tu cuerpo va aproximadamente a gastar un 10% de las calorías para, en este caso, almacenarlas. Es decir, si ingieres 1000 calorías, aproximadamente 100, que es el 10%, van a ser utilizadas para digerir toda esta comida en sí misma. Así que es importante tenerlo en cuenta. Todo depende de si es proteína, si es carbohidrato, si es grasa, ya que cada uno va a gastar una cantidad distinta de energía. Pero a grandes rasgos, normalmente se suele decir que es un 10% calculándolo todo, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea, realmente da igual si haces una comida o 20 comidas. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía que vas a gastar es en proporción a lo consumido. Entonces, si tú consumes 2000 calorías en el día y haces 20 comidas de 100 calorías para llegar a las 2000, cuando tú hagas, por ejemplo, la primera comida de 100 calorías, vas a gastar el 10% de 100 calorías, ¿vale? Que son 10 calorías. Entonces, cada vez que tú hagas una ingesta como tal, vas a gastar el 10% de lo consumido. Entonces, si tú vas sumando todo, sí, cada comida va a gastar 10 calorías, ¿vale? Hasta que vas a llegar a 200 calorías aproximadamente quemadas únicamente en la digestión, ¿vale? Pero si únicamente haces una única comida, 2000 calorías, vas a gastar el 10% de 2000. ¿Y cuánto es el 10% de 2000? 200. O sea que en igualdad de condiciones vas a quemar la misma cantidad de energía a la hora de metabolizar estos alimentos. A este efecto se le llama el efecto térmico de los alimentos, y es la energía que tu cuerpo gasta a la hora de absorberlos. Así que da igual si tú haces una comida o 14 comidas, como por ejemplo si son un estudio, tu cuerpo va a gastar la misma cantidad de energía en igualdad de calorías totales, ¿vale? Porque al final va a gastar ese porcentaje. Así que esta parte descartada. Entonces, cuando hablamos de comida, no es tan importante el número por sí solo, sino la calidad de la comida que estás ingiriendo y la cantidad. Ya el número de veces depende de la individualización, depende del objetivo de la persona, pero a grandes rasgos, cuanto menos comidas hagas, en torno a 3 comidas, suele ser lo mejor en rasgos generales de salud. De hecho, te vas a dar cuenta que cuanto más veces comes, más hambre tienes, pero no es porque estés aumentando tu metabolismo, lo que está aumentando es tu hambre, ¿vale? Porque cuando tú comes más veces durante el día, estás como entrenándote para comer más. De hecho, cuanto más veces comes al día, vas a poder comer más, y suele ser una estrategia interesante cuando una persona quiere subir de peso, porque se dará cuenta que
en igualdad de condiciones 2000 calorías, por ejemplo, va a ser más fácil hacer pequeñas ingestas porque la digestión va a ser un poco más suave y va a poder permitirse comer más veces durante el día, más cantidad y va a llegar más rápido al objetivo. Sin embargo, si hace 3, 4 comidas o incluso 2 en este caso, al ser menos comidas va a tener que aumentar la cantidad y automáticamente se va a llenar mucho más. Por tanto, cuando haga la segunda o tercera comida va a tener llenura, ¿vale? Así que va a dificultar de que llegue al total calórico diario. Entonces, una recomendación general para que lo sepas, porque no todas las personas son iguales, tanto la sensación a la hora de comer, tanto las necesidades energéticas. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta que dependiendo de tu objetivo y la cantidad de calorías que tu cuerpo necesite según dicho objetivo, puede ser interesante comer más o menos veces. Para que te hagas una idea, cuando una persona tiene menos margen de calorías para añadir al día, por ejemplo una chica que suele tener poca estatura y que esté un poquito delgada y quiera seguir adelgazando un poco, normalmente la cantidad de calorías que necesita suele ser baja. Pero, por ejemplo, comparamos a un hombre que sea bastante alto, que mida 1,80, 1,85 y quiera pesar más y esté entrenando bastante y a lo mejor necesite 3000 calorías. Y esta otra chica necesita 1300. Claro, de 1300 a 3000 calorías habrá una diferencia enorme de calorías. Por tanto, va a ser más inteligente, más estratégico que, por ejemplo, la chica que necesita menos calorías, o el chico si es el caso, que mejor haga 2, 3 comidas, pero que quede lleno. Porque si esas 1300 calorías la divide en 5 porque ha escuchado que comer muchas veces es bueno, se va a dar cuenta de que sí, está comiendo todo el tiempo, pero todo el tiempo queda con hambre. En cambio, una persona que tenga que comer 3000 calorías, 3500, hacerla en 2 comidas o 3 va a ser muy pesado. Entonces, en este caso suele ser mucho más interesante dividirla en 5, 6 comidas y es una estrategia bastante interesante, en este caso para el que quiere subir de peso. Así que muchas veces depende más de eso, de cuál sea tu objetivo y cómo te sientas bien, en este caso en general, a la hora de hacer la digestión. Así que ya es muy personal. No hagas muchas comidas o pocas comidas porque sí, porque te lo has escuchado, sino que tienes que escuchar a tu cuerpo y también si tienes un objetivo como tal. Si tu objetivo, repito, es perder peso, es más interesante, como vas a reducir calorías y tienes menos margen, suele ser más interesante hacer menos comidas pero un poco más abundantes, ¿vale? Porque cuanto más lo dividas, más hambre vas a quedar, porque al final comes y comes y comes todo el tiempo, pero no terminas de tener esa saciedad. Así que es una recomendación que te doy, sobre todo que lo vayas buscando porque cada persona es distinta y a lo mejor te sientes mejor así. Pero bajo mi experiencia personal no lo suele ser. Suele serlo cuando tienes un margen calórico alto, ¿vale? Ahí suele ser más interesante y normalmente no hay ningún problema. Pero a medida que necesitas menos calorías, las reglas del juego suelen cambiar. Es por ello que el ayuno intermitente suele ser una de las mejores herramientas que he conocido en este caso. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que hice una etapa de pérdida de grasa, con 2000 calorías, perdí grasa y todo súper bien. Pero cuando me empecé a estancar y tuve que empezar a bajar, me di cuenta de que hacer 5 comidas era insostenible, porque todo el día comía y al final del día había llegado a mis calorías y me quedaba con hambre y no podía permitirme comer más porque pues me pasaba, por tanto no seguía perdiendo grasa. Así que era bastante frustrante y fue cuando conocí el ayuno intermitente, investigué un poco más y me di cuenta, bueno, de una gran herramienta y fue cuando rompí estancamientos y pude seguir bajando. Así que bueno, es una gran herramienta. Si realmente te gustaría en este caso aprovechar el ayuno intermitente, por un lado tienes un montón de vídeos aquí en mi canal de YouTube, te voy a dejar una lista de reproducción y también si quieres hacerlo paso a paso, desde cero y te gustaría una guía completa de cómo se realiza el ayuno intermitente con recetas, con todas las guías completas y un curso paso a paso desde el principio, te recomiendo que te pases por el programa Ayuno Inteligente que hemos desarrollado para que de esta forma puedas implementar el ayuno desde el primer día de una forma sencilla y práctica. Así que nada, espero que la información te sea de mucha utilidad. Te dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo, tanto la lista de reproducción que vas a tener aquí en YouTube como del programa, del curso, y también te recomiendo que te suscribas a mi canal si es la primera vez que pasas por aquí. Así que nada, espero que te sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.